tu presentación. Un momento. Tengo problemas técnicos, pero ya los soluciono. Listo. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya la podemos ver, Francisco. Adelante. Ya se ve en pantalla completa. Aún ¿Sí no. se ve en pantalla completa? Aún no, todavía está. Tienes que iniciar la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí la estamos viendo, pero todavía no está en modo presentación. Ya, es que ya la he puesto en modo presentación. De hecho, a mí en mi pantalla me aparece la primera diapositiva. ¿Sí? ¿Ya aparece la primera diapositiva? Sí, dale pantalla completa. Es que ya Allí está. donde tienes la opción de ver, le debes poner pantalla completa. Un momento. ¿Ya está en pantalla en modo completo? No, No. en la parte superior de tu... El PowerPoint y no la pantalla. ¿Ya? ¿Ya la pueden ver? Sí, sí la vemos, pero todavía no está en modo presentación. Que supuestamente ya está en modo... Ok, ahí está ya. Ahí va a correr que ya. ¿La están viendo ya en modo presentación? No, seguimos viendo la pantalla con las diapositivas pequeñas a la izquierda y la otra a la derecha. Mira, Francisco, puede ser un pequeño detalle técnico. Lo primero que debes de hacer es poner en modo pantalla completa y posteriormente compartir la pantalla para que así pueda verse modo pantalla completa. Es un detalle de Office, de PowerPoint, ¿no? Ok. Entonces dejas de compartir tantito, haces en modo pantalla completa y luego Ok. compartes. A ver si me deja, porque es que me ocupa ambas pantallas. O puedes compartir tu escritorio, así ya va directo a la pantalla completa cuando tú la actives. Listo. Ahí pueden ver mi escritorio. Sí, ahora se activa la pantalla completa. Y ahora pantalla completa lista. Sí, ahora sí. Ok. Adelante. Perdón por los detalles técnicos. Bueno, les vengo a hablar sobre un tema que me gusta mucho. Yo soy astrofísico y justamente en el campo de la astronomía aplicamos mucho las matemáticas. Este es un tema relativamente sencillo que trata sobre la geometría de las órbitas de los cuerpos celestes que orbitan no solo al Sol, sino cualquier estrella. Es un modelo de primer orden que podemos utilizar para hacer aproximaciones, podríamos decir, de primer grado. Pues básicamente nosotros ya sabemos
casi desde que vamos a la escuela primaria nos enseñan que las órbitas de los planetas son elípticas, ¿no? Y todo esto pues tiene un trasfondo que viene desde hace más de 2000 años con personajes tan importantes que desarrollaron conocimientos tanto en el campo de las matemáticas como en el campo de la astronomía. Y, por ejemplo, el primer modelo, podríamos decir, del sistema solar o del universo que se conocía en aquella época, fue introducido por Aristóteles. Era un modelo geocéntrico que posteriormente fue modificado o perfeccionado, entre comillas, por Ptolomeo. Sin embargo, para la época existía ya el modelo heliocéntrico. No fue este señor que en 1600 y fracción introdujo el modelo heliocéntrico de la Tierra, Copérnico. No fue él, sino fue un griego llamado Eratóstenes, ¿sí? Él propuso ese modelo, pero como que lo tacharon de loco y pues bueno, se quedó ahí perdido en los anales de la historia hasta que llega a Copérnico y dice, no, el Sol es el que está en el centro y los demás planetas son los que giran en torno a él, ¿no? Como les comentaba, posteriormente llega Ptolomeo y se enfrentan a un problema un poco grave, que el modelo que tenían en ese entonces no podía explicar. ¿A qué me refiero? A algo que se llama movimiento retrógrado de los planetas. Por ejemplo, observaban que, aquí se puede ver el mouse, que Marte, conforme iban pasando los días, pues sí, iba siguiendo una trayectoria a la misma hora, en este sentido, ¿no? Pero posteriormente Marte regresaba a una posición como hacia atrás, ¿no? Sobre la bóveda celeste. Y eso los confundió muchísimo. Entonces, Ptolomeo tuvo que introducir lo que se llaman los epiciclos, círculos moviéndose alrededor de círculos para tratar de explicar ese fenómeno. Sin embargo, era una matemática horrible la que tenían que seguir y de todas maneras ellos no podían predecir el movimiento de los planetas, porque en particular estaban estudiando el movimiento de los planetas. Y bueno, para la época, la teoría geocéntrica o teoría tolemaica quedaba perfecta, relacionada con la religión más famosa, las religiones más famosas del mundo, el catolicismo y el judaísmo, donde pues se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Pero finalmente llega un periodo de la humanidad que se llama el Renacimiento, donde muchos ya científicos empiezan a formular hipótesis sobre lo que era el universo observable de aquel entonces, que era prácticamente el sistema solar, y es entonces cuando Nicolás Copérnico recupera esa teoría heliocéntrica que ya miles de años atrás había sido postulada por otra persona, ¿no? Pero en ese modelo de Copérnico, como ya sabemos, pues las órbitas son circulares. Posteriormente llega Johannes Kepler y dice, no es cierto, a ver, espérate, sí, el Sol está en el centro y los planetas giran alrededor de él, pero son en órbitas elípticas. Esto lo hizo porque desde un punto meramente observacional, había otro astrónomo que le gustaba hacer observaciones, porque para la época de Tycho Brahe, pues ya el telescopio estaba más o menos tomando auge, y Tycho Brahe hizo muchas observaciones, sobre todo de Marte, y las anotaba, pero los astrónomos observacionales tienen la idea de ser muy celosos con los datos que toman, luego no nos los quieren prestar. Entonces, él no prestaba sus datos hasta que se cuenta por ahí que hasta que se murió, fue que Johannes Kepler tuvo acceso a los datos de las mediciones que hizo Tycho Brahe, y entonces fue que
¡boom!, resultó que los planetas, en particular Marte, que era el que se estaba estudiando en ese momento, tenía una órbita elíptica y no una órbita circular, como lo decía Copérnico, ¿no? Todo esto se hizo de manera cualitativa, por así decirlo. No había matemática que explicara todo, ¿no? Eran solamente mediciones cualitativas. Sin embargo, más tarde llega este gran señor llamado Isaac Newton, y en su obra Filosofía Naturalis Principia Mathematica es donde él matematiza o le da una cuantificación a todo ese desarrollo o conocimiento que se tenía sobre el movimiento de los planetas, y es justamente de lo que les voy a hablar ahora, ¿vale? Vamos a considerar un modelo de dos cuerpos, donde tenemos al Sol y a un cuerpo celeste, ya sea un planeta, un asteroide, un cometa, lo que sea, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que, bueno, prácticamente en el universo macroscópico, que es el que está fuera de nosotros, la fuerza dominante es la fuerza de gravedad. Entonces, el Sol ejerce una fuerza de atracción, una fuerza gravitatoria, hacia ese cuerpo celeste. O sea, lo quiere jalar, lo quiere tener lo más cerca posible de él, ¿no? Y entonces, bajo esta configuración que les muestro en este pequeño dibujito, pues obviamente este vector fuerza tiene dos componentes. Una componente X, que está relacionada con el seno del ángulo que se forma, y la componente Y, ¿vale? Algo que se me pasaba es que en este modelo vamos a situar al Sol en el centro de nuestro sistema coordenado, que es el sistema típico, el sistema cartesiano, ¿vale? Entonces, por la segunda ley de Newton, pues tenemos que la componente de fuerzas en X, que es la fuerza del Sol por el coseno de teta, es igual a la masa del cuerpo celeste por su aceleración, ¿sí? Porque el cuerpo celeste no tiene se asume que el cuerpo celeste no tiene una velocidad constante. Al no tener una velocidad constante, resulta que, pues obviamente el cuerpo se tiene que acelerar. Entonces la aceleración no es cero. Y lo mismo tenemos una componente Y, ¿sale? Entonces, por la ley de la gravitación universal de Newton, sabemos que esa F con esa bolita con el punto en el centro, que desde el punto de vista astronómico representa el símbolo del Sol. Nosotros los astrónomos con ese símbolo, con este símbolo de la bolita con el punto en el centro, representamos al Sol. Entonces, esa fuerza tiene una magnitud de G, que es la constante gravitacional, por la masa del Sol, por la masa del objeto celeste, dividida por el cuadrado de la distancia que lo separa, ¿sale? Entonces, por otro lado, matemáticamente hablando, pues sabemos que la aceleración es nada más y nada menos que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, con esos conjuntos de ecuaciones, formamos las ecuaciones 4a y 4b, que son las que básicamente describen el movimiento de los cuerpos celestes alrededor del Sol. Analizando la figura anterior, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, y entonces es muy fácil hacer el cambio de los senos y los cosenos en términos de las X, ¿no? Y las Y. Resulta que el coseno, pues es X sobre la distancia, y que el seno es Y sobre la distancia, y la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X y Y, las posiciones X y Y del cuerpo celeste en el sistema cartesiano. Y entonces las ecuaciones 5 son las que podemos utilizar para describir el movimiento de cualquier objeto alrededor de una estrella, ¿sí? No solo del Sol, sino de una estrella. Algo que me faltó decirles es que estamos suponiendo, como les dije al principio, es un modelo de primer orden. El Sol se encuentra fijo, pero generalmente las estrellas, y en particular el Sol, no está fijo. O sea, el centro de gravedad del sistema solar
no es el Sol, ¿sí? El Sol se bambolea o da una pequeña vuelta alrededor del eje del centro de gravedad, ¿sale? Y bueno, vamos a tomar como condiciones iniciales que al tiempo t igual a 0, el planeta se encuentra a una distancia de igual a 0, y en la componente y es 0, o sea, se encuentra sobre el eje de las y, ¿sale? Y que la velocidad en la dirección x es igual a 0 y que la velocidad en la dirección y es una velocidad inicial de 0, ¿sí? Esas son las condiciones iniciales de este modelo. Si nosotros quisiéramos resolver estas ecuaciones que son de segundo orden en este sistema cartesiano, nos llevaríamos muchísimo tiempo, demasiado. Afortunadamente, los matemáticos pues hemos desarrollado transformaciones de coordenadas. Y justamente, pues hacemos un cambio de coordenadas, una transformación de coordenadas del sistema rectangular o cartesiano al sistema polar, que son las que ya conocemos, ¿no? Las típicas, x es igual a r por el coseno del ángulo y y es igual a r por el seno. Haciendo esas sustituciones, nosotros podemos encontrar este par de ecuaciones, ¿sí? Usando la regla de la cadena y todo eso, ¿no? Y al sustituir en las ecuaciones anteriores, podemos ver que la segunda derivada de x con respecto de t y la segunda derivada de y con respecto de t, pues se transforma en algo un poco más digerible, ¿sí? Ups, me he regresado. El objetivo de esto es hacer que las ecuaciones se vuelvan en principio más sencillas, ¿sí? Hay mucho desarrollo matemático por ahí que pues obviamente para todos ustedes pues va a ser súper sencillo, ¿no? Y si hay algún estudiante por ahí de los primeros semestres de licenciatura en matemáticas o algún área afín, pues les puede quedar como tarea realizar ese tipo de cambio de variables o de coordenadas, ¿no? Para encontrar las ecuaciones. Entonces, resulta al final que tenemos que esas dos ecuaciones medias feas que teníamos ahí en coordenadas cartesianas se transforman en dos ecuaciones chiquitas y bonitas. Esta que es la ecuación 10 y la ecuación 11. Y obviamente las condiciones iniciales cambian, ¿sí? Ahora tenemos que las variables son r y teta. Entonces, r en la posición al tiempo 0 va a ser la distancia de 0, o sea, que el planeta se encuentra a una distancia de 0 del Sol. Y que el ángulo que está formando el planeta con respecto a, podríamos decir, cierto eje horizontal es de 0 radianes, que la velocidad radial es 0 y que la velocidad tangencial es, que la velocidad tangencial es v0 sobre v0, ¿sí? Ese sería ya nuestro sistema de ecuaciones en coordenadas cartesianas y obviamente hay que resolverlo, ¿sí? Entonces, pues aquí está el procedimiento para resolverlo. Se hace ciertas multiplicaciones y se encuentra que tenemos esto que es muy importante, ¿no? Que de esta parte, igual y más adelante les comento, se puede demostrar la segunda, si no me equivoco, ley de Kepler, que nos habla de las áreas, ¿sí? Que las áreas, esa ley nos dice que en tiempos iguales el objeto celeste barre áreas iguales alrededor del Sol, ¿sale? Si está en diferentes posiciones. Bueno, haciendo una serie de cambios de variable, pues nos encontramos con toda esta serie de ecuaciones muy bonitas, pero pues el objetivo es hallar la solución, ¿no? Hacemos muchos cambios de variables y finalmente encontramos esta ecuación que está aquí, que se ve un poco fea, la ecuación 18, ¿sí? Esa ecuación, como está, es una derivada, es el cuadrado de una derivada, pues en principio tendría dos soluciones, ¿sí? Entonces, sacamos raíz cuadrada de ambos lados y obtenemos la ecuación 19, ¿sale?
y la podemos expresar con estos parámetros, ¿sale? Entonces, si integramos, pues nos queda la ecuación número 20, ¿sí? Que es una ecuación que se ve medio fea, pero afortunadamente, si hacemos una sustitución U igual a 1 sobre R, podemos escribirla de una manera más bonita, ¿sí? O más accesible. Y esa ecuación, pues ya se encuentra en una de esas tablas de integrales que pueden hallar, que se pueden hallar en cualquiera de los libros de cálculo o de ecuaciones diferenciales. Yo aquí como referencia puse el SIL porque ahí justamente ojeando la encontré. Y finalmente se obtiene que esa U que nosotros metimos como variable tiene este valor de aquí. Por otro lado, vamos a definir epsilon como este cociente que está aquí, que al mismo tiempo nos da estos resultados. Pero como a nosotros no nos interesa el valor de U, sino el valor de R, pues resulta que finalmente hemos encontrado la solución. Hemos encontrado la solución de la ecuación diferencial que teníamos, del sistema de ecuaciones diferenciales que teníamos al principio, ¿sí? Tenemos esto que está aquí. Ahora, debemos considerar que este cociente entre la distancia, el cuadrado de la velocidad, la constante gravitacional y la masa del Sol puede ser mucho mayor que 1 o menor que 1, ¿sale? Eso se tiene que considerar para poder descartar ciertas cosillas. Entonces, para el primer caso, en el que ese cociente es mayor que 1, pues se sigue que epsilon es mayor que 0. Y por lo tanto, resulta que tenemos esta ecuación que se obtiene de este lado. Por lo tanto, la ecuación 23, que era esta que teníamos acá, porque el objetivo era encontrar qué onda con esta constante de integración kappa, a ver qué le pasaba. Entonces, bueno, no es cierto. A ver, esperen un momento. Ya estoy, no, perdón. Tenemos que encontrar ciertas restricciones para el valor epsilon, porque nuestra ecuación no va a depender justamente de la distancia, de la velocidad, ni de la constante gravitacional, ni de la masa de la estrella, sino de este parámetro epsilon, ¿sí? Que, les adelanto, le podemos llamar excentricidad, ¿vale? Y entonces, pues resulta que esta relación se cumple para la excentricidad. Y al sustituir en la ecuación 23, pues tenemos este resultado de aquí. Y ahora, utilizando las condiciones iniciales y sabiendo que kappa puede valer 2npi, donde n es un número entero, nosotros podemos tomar kappa igual a 0 sin pérdida de generalidad. Eso implicaría un n igual a 0, ¿no? Por lo tanto, la ecuación anterior se transforma en esto que tenemos aquí. Esa es la ecuación que define el movimiento de cualquier objeto celeste, ya sea natural o artificial, enviado por nosotros al espacio, de su trayectoria, ¿sí? Depende de cierto ángulo y de este parámetro epsilon que yo le llamé excentricidad. Entonces, como ya muchos sabemos, cuando epsilon es igual a 0 o la excentricidad es igual a 0, pues la ecuación 25 representa una circunferencia. Si epsilon está entre 0 y 1, representa una elipse. Si epsilon es igual a 1, es una parábola. Y si epsilon es mayor que 0, representa una hipérbola, ¿sí? Eso es matemáticamente hablando. Y justamente todas esas órbitas, nosotros los astrónomos ya hemos comprobado que son, ahí no sé qué palabra implementar, son seguidas por los objetos celestes.
A los planetas les gusta orbitar en órbitas, valga la redundancia, cerradas, como son las elipses o las circunferencias, ¿sí? De hecho, la órbita de la Tierra es casi un círculo, pero no lo es. A los cometas les gustan las órbitas parabólicas y sobre todo las hiperbólicas. Hay evidencia observacional de ello, ¿sí? Recuerden que teníamos el otro caso, ¿sí? El caso donde este cociente era menor que 1. Y resulta que obtenemos la misma ecuación. Para este caso, el kappa es igual a 2n más 1 por pi, y utilizamos n igual a 0, y pues resulta que kappa vale pi. Pero, pues sabemos también, esta identidad trigonométrica, que el coseno de teta más pi, pues es el negativo del coseno de teta. La sustituimos en la ecuación 26 y obtenemos la ecuación 27, que prácticamente es la misma ecuación que la ecuación para el caso anterior, ¿sí? 3 minutos. Sí, claro, ya estoy por terminar. Entonces, hay algo muy importante en las órbitas cerradas, en las órbitas elípticas. Nosotros tenemos al Sol en un foco de la elipse, y entonces el planeta, asteroide o lo que sea, de hecho hay cometas que tienen órbitas elípticas muy, muy excéntricas, como el cometa Halley, que pasó en el 86 y tiene un periodo de 76 o 78 años. Así que los que tengamos entre 20 y 30 años y lleguemos tengamos una vida longeva, vamos a poder ver el cometa Halley de regreso a la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos dos puntos muy importantes en las órbitas elípticas, el perihelio y el afelio, ¿sí? El perihelio es cuando el objeto se encuentra más cerca del Sol, y el afelio es cuando está más alejado. Podemos calcular las velocidades, tanto la velocidad del perihelio como la velocidad del afelio. Recuerden que al principio yo les puse que la velocidad inicial era v0, y esa es justamente la velocidad del perihelio, que la podemos calcular de esta manera, haciendo unos poquillos de cálculos matemáticos. Y también podemos calcular la velocidad del afelio, y resulta que en el afelio la velocidad es menor que la velocidad del perihelio, ¿sí? O sea, hace que cualquier objeto astronómico, no importa qué órbita siga, aquí en particular estamos analizando las órbitas cerradas, se mueven más rápido cuando se van aproximando al Sol que cuando están más lejos de él, ¿sí? Y entonces, en conclusión, aquí les pongo en la pantalla, pues las órbitas que siguen los planetas, perdón, los objetos celestes, dependiendo del valor de la excentricidad que se les pueda medir, también su rapidez inicial y el tipo de cuerpo celeste que sigue cada órbita, ¿sale? Por aquí hice un pequeño programita, si pueden verlo, que acabo de abrir GeoGebra. Aquí en GeoGebra es súper fácil. Entonces, si nosotros, pues como decía la diapositiva, ¿no? Aquí la voy a poner al lado para que vean, porque ya estamos por terminar. Tenemos que si el parámetro epsilon es igual a 0, pues obtenemos una circunferencia. Si epsilon es mayor que 0, vamos a ponerlo aquí, no me deja moverlo, punto 5, pues ¿qué tenemos? Tenemos una elipse, ¿sí? Pero si ya nos pasamos de 1, esa elipse se transforma en una parábola si epsilon vale exactamente 1, ¿sí? Ahí está la parábola. Vamos a hacerlo más chiquito para que vean que no aparece el otro objeto. Y si nos pasamos de 1, pues tenemos las famosas hipérbolas, ¿sí? A los cometas, no sé por qué les encantan las órbitas hiperbólicas. Entonces, este pequeño ejercicio, modelo matemático, que surge de estas ecuaciones, de este modelo tan sencillo de Newton, nos puede
hablar o dar información básica sobre la geometría que siguen las órbitas de los cuerpos celestes. Sin embargo, no nos puede dar información complementaria, ¿sí? Hay algo que se llama precesión de las órbitas planetarias. ¿Qué es la precesión? Imagino que ustedes han jugado el trompo en alguna ocasión. El trompo gira sobre su propio eje y al mismo tiempo va girando, ¿sí? Y se va moviendo. Entonces, si ustedes al trompo le ponen un plano a su alrededor, van a poder ver que ese plano se empieza a tambalear o a bambolear. Eso es el fenómeno de precesión. Y justamente las órbitas de algunos planetas, sobre todo la de Mercurio, presenta ese tipo de situación astronómica. Que este modelo no considera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese fenómeno de la precesión va más allá de la mecánica de Newton y tenemos que introducir un ingrediente adicional que se llama la teoría de la relatividad de Einstein. Y esas son ya palabras mayores. De hecho, me pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los demás planetas en el sistema solar? Por eso les decía, es un modelo de primer orden donde solo queríamos ver qué onda con las órbitas, cómo era la geometría de las órbitas, si realmente las órbitas son como nos dicen las observaciones astronómicas o no. Y en efecto, este modelo matemático tan sencillo, entre comillas, nos predice pues cómo pueden ser las órbitas de cualquiera de los objetos celestes que hay en el sistema solar y en cualquier otro sistema estelar, ¿sí? Creo que ya me pasé, pero bueno, no sé si haya alguna pregunta o comentario. En el chat no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos solamente ya estamos fuera de tiempo, pero si alguien tiene una pregunta, le damos el espacio. Si no, le agradecemos a Francisco Rendón la plática que nos ha compartido en esta mañana. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente conferencia de esta mañana.